También les comento que a partir de ahora va a estar grabándose la clase. Entonces, bueno. Y lo segundo que les quiero pedir es que necesito que tengan papel y lápiz a la mano, porque voy a estar escribiendo y borrando constantemente en la pizarra. Eso es muy importante. ¿Bien? Una vez hecho lo anterior, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy, si leyeron el texto, vamos a abordar lo que son las hipótesis, ¿no? Las hipótesis es un elemento fundamental dentro de la estructura del proyecto de investigación, ya que nos va a dar las hipótesis varias líneas o varios caminos, o nos van a esclarecer los caminos sobre los cuales nuestra investigación se va a ir desarrollando. Y también nos va a indicar cuáles son las posibles bifurcaciones u otros caminos que vamos a seguir para poder llegar al resultado final de la investigación. Lo que vamos a intentar hacer en la clase de hoy es ejercitar esta habilidad de redacción y de pensamiento también, de concepción de las ideas en la construcción de las hipótesis. Bien, entonces vamos a empezar la clase con esto. Y recuerden que hoy se entrega este avance que les había encargado la semana pasada, que está abierto el foro, ya algunas compañeras y compañeros lo han entregado, así que el foro yo lo voy a abrir hasta las 11:59 de la noche de hoy, para que igual las personas que no han podido enviarlo tengan todavía tiempo para enviarlo. Una vez dicho lo anterior, vamos a empezar con esto. Bien. ¿Logran ver bien la pizarra de extremo a extremo? Profe, es que yo no puedo poner la pantalla en grande. ¿Eh? Más o menos, es que yo no puedo poner la pantalla en grande porque no me aparece la opción. Ya, bien. A ver, déjame ver. Voy a intentar hacer algo. A mí tampoco me funciona del método que dijo el profe, pero lo hice con al lado del nombre que salen como unos 3 puntitos, al lado del nombre del profe. Ahí le puse anclar, no me salían los 3 puntitos de al lado del micrófono y eso. Así Ya, gracias. Ya. Ahí sí, ya, gracias. ¿Ya? Buenísimo. ¿Y se logran ver bien la pizarra? Y ahí mejor. Ahora que la corrió hacia adelante, lo último hacia abajo que dice medible y no sé qué abajo, ahí ya no leo, como que la última línea no la leo. Ya, bien, entonces cuando lleguemos a esa última línea, yo voy a mover la cámara para que lo puedan ver. De todas formas, yo ya le tomé una foto a la pizarra completa y también la voy a subir al aula virtual. Y en la foto se ve todo. De todas maneras, yo voy a estar moviendo la cámara para que puedan ver, ¿ok? Muy bien, pues vamos a empezar la clase de hoy. Yo les decía que vamos a abordar el tema de las hipótesis en los procesos de investigación. Y les comentaba la semana pasada que cuando hablamos de objetivos, pensemos que los objetivos son justamente el corazón de la investigación. Los objetivos es la instancia primera a partir de la cual nuestra investigación va a partir, hacia dónde queremos llegar con la investigación. Y en términos analógicos, pensemos que los objetivos de la investigación que vimos la semana pasada es el corazón, mientras las hipótesis, las hipótesis, porque en un proyecto de investigación puede haber una o dos o más hipótesis, pensemos que la hipótesis es justamente, y disculpando mi falta de habilidad para dibujar, es justamente la médula espinal. La hipótesis es la médula espinal de nuestra investigación y por eso es muy importante plantearla lo más claro y accesible posible. ¿En qué consisten las hipótesis? Las hipótesis son planteamientos de problemas,
¿no? Es cómo vamos a plantear el problema a partir de algunos referentes o la forma en cómo vamos a ir planteando el proceso de investigación. Las hipótesis tienen dos orígenes que están supremamente relacionados. La hipótesis surge del marco teórico, ¿sí? O el marco conceptual, que es este, ¿no? Y también va a surgir del planteamiento del problema. Las hipótesis tienen estas dos fuentes de origen. El planteamiento del problema, que también lo vimos la sesión pasada, y el marco teórico. ¿Por qué el marco teórico? Porque el marco teórico nos va a dar una serie de baterías conceptuales, que lo vamos a ver más adelante, que nos van a permitir generar un marco de investigación. Un marco de investigación no solamente para entender los conceptos que vamos a desarrollar, sino también un marco de investigación que nos va a permitir elegir el instrumento a partir del cual nosotros y nosotras vamos a recabar información. Es importante considerar que las hipótesis que vamos a ver en la clase de hoy están relacionadas única y exclusivamente para las investigaciones cuantitativas, no para las quali. Todavía no vamos a entrar a la investigación cualitativa. Estamos en este nivel de la asignatura, o a estas fechas de la asignatura, estamos únicamente con investigaciones cuantitativas. Entonces, los dos fuentes de origen o las dos fuentes de origen de las hipótesis es el planteamiento del problema y el marco teórico. Teniendo estos dos bien definidos, es que podemos plantear una hipótesis. Si estos dos elementos no están definidos ambos, va a ser difícil que podamos plantear una hipótesis. Por eso, el paso anterior al planteamiento de una hipótesis es tener bien definido el planteamiento del problema, qué es lo que voy a abordar, qué tema voy a abordar, y el marco teórico bajo el cual voy a abordar este problema. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hay muchas perspectivas teóricas y epistemológicas dentro de la esfera de las investigaciones y debemos de elegir una o dos en términos de marco teórico y marco conceptual para poder abordar ciertos tipos de problema. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿podría tener el planteamiento del problema claro y el marco teórico no tan claro? No. Lo ideal es que tengan ambos elementos como orígenes de la hipótesis claros y definidos, con suficiente claridad y con suficiente definición. Bien, ahora, ¿qué son las hipótesis? Como mencionamos, o como se menciona en el texto, la hipótesis es una explicación tentativa, porque recuerden que la hipótesis es algo que nos va a guiar la investigación. Todavía no tenemos la investigación terminada. Es este momento anterior a ya el trabajo de campo, etcétera, sino que estamos a nivel de diseño de la estructura de la investigación. Entonces, las hipótesis o la hipótesis es una explicación tentativa entre una o dos variables. El tema de las variables, que también lo vimos la clase anterior, es muy particular o es particular de las investigaciones cuantitativas. He de decir que también hay algunas investigaciones cualitativas que cuentan con algunas variables cualitativas o investigaciones mixtas que vimos la sesión anterior. En el caso específico de las investigaciones cuantitativas, las variables, la definición de las variables y la operatividad de las variables son fundamentales. Entonces tenemos que una definición de hipótesis es una explicación tentativa, porque vamos a investigar para saber si esta explicación se acepta o se rechaza, de un fenómeno o un problema, ¿no?, entre una, dos o más variables, ¿ok? Mencionamos el tema de las variables porque es algo que vamos a analizar y que vamos a cruzar, ¿ok? ¿Y qué son las variables? Eso es algo que también definimos la sesión anterior. Y las variables, si ven en la parte de acá, la variable es una propiedad cuya variación puede ser medible.
Esta característica de poder ser medible es fundamental dentro de las variables porque esa es la que nos va a dar las señales o que nos van a dar los datos para poder refutar o no una hipótesis. Entonces, recapitulando, las dos fuentes de las hipótesis es el marco teórico y el planteamiento del problema. A partir de estas dos definiciones, es que nosotros y nosotras podemos construir una hipótesis. Y una hipótesis es una explicación tentativa entre una, dos o más variables. Y las variables son propiedades cuya variación puede ser medible. Es decir, son propiedades de ciertos tipos de conceptos que te dan una multiplicidad de opciones en términos, por ejemplo, de género. Si ponemos la variable género, puede ser hombre, mujer, intersex, etcétera, ¿no? Y que esos los podemos medir en términos de número, población, etcétera, ¿no? Es decir, las variables, la característica de las variables es que se pueden medir. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede con las hipótesis? Las hipótesis tienen funciones específicas, que era un poco lo que yo les comentaba. Es decir, si pensamos que los objetivos son el corazón y las hipótesis la médula espinal, ¿no? La función de la médula espinal, en este caso, sería guiar el estudio. Las hipótesis nos van a dar muchas claves o nos van a ir describiendo pasos que tenemos que seguir o metas que tenemos que alcanzar con nuestra investigación, bueno, y con la imaginación también, ¿no? Y que tiene que ver con una de sus primeras funciones de la hipótesis es que guía la investigación, guía el estudio, va a ser nuestro horizonte a partir del cual nosotros queremos realizar cierto camino investigativo. Una segunda función de las hipótesis es que proporcionan explicaciones. Esta es una segunda función de las hipótesis, que nos dan una idea del por qué suceden ciertos tipos de fenómenos o procesos, los cuales nosotros y nosotras vamos a investigar. Y la tercera función de las hipótesis es que apoya o prueba teorías. Hay una confusión habitual dentro de nuestro lenguaje coloquial e incluso una confusión habitual dentro del lenguaje científico, sobre todo de las personas que recién están empezando, es que hay una confusión entre teoría e hipótesis, ¿no? Y eso es algo que yo les comenté la sesión anterior, en donde regularmente decimos, ¿ustedes creen que va a aumentar la cantidad de basura en Santiago durante la cuarentena? Y regularmente nosotras y nosotros respondemos, pues en teoría no, porque los trabajadores de la basura aún están trabajando, ¿no? Pero no es teoría, porque no hemos salido a comprobarlo. Es una hipótesis, ¿no? Esa es la diferencia. Las hipótesis apoyan o rechazan, aceptan o rechazan teorías. Y no al revés, las teorías no aceptan ni rechazan hipótesis. Entonces, cuando tenemos una idea o un planteamiento, no decir, en teoría debería de ser así. Cuando ponemos en teoría debería, no estamos diciendo una teoría, estamos diciendo una hipótesis. Entonces, algo que para nosotros pudiera ser una intuición o incluso ya una vez leyendo varios textos con respecto al fenómeno que queremos estudiar, tenemos un montón de información, pero no la podemos confirmar, es una hipótesis. Todas las ideas que nosotras y nosotros tenemos respecto al mundo en general, ¿no? Y que no se ha comprobado o que nosotros no hemos comprobado o que esperamos que alguien haga una acción para poder comprobar lo que estamos diciendo, es hipótesis, no es teoría, ¿no? Las teorías tienen nombre, por ejemplo, la teoría de la relatividad, la teoría de la economía inversa, la teoría
de género, las teorías feministas, etcétera, tienen ya un proceso de consolidación, ¿no? Y hay un montón de estrategias de investigación y metodologías y epistemologías, etcétera, ¿no? Lo otro, lo que queremos estudiar y que tenemos algunas intuiciones, son hipótesis, no son teorías. Lo que hacen las hipótesis es aceptar o rechazar, de acuerdo a análisis de datos, las teorías, ¿ok? Yo espero que más adelante ustedes no tengan esta confusión entre teoría e hipótesis, e incluso en nuestro lenguaje coloquial, porque es una confusión bien habitual. De hecho, en los noticieros escuchamos así como que, bueno, es que en teoría las personas deberían de guardar cuarentena. A ver, espérate, eso no es una teoría, es una hipótesis, porque queremos demostrar el por qué no están guardando o sí están guardando cuarentena. Vamos a descubrir algo. Entonces, no podemos decir que es una teoría, ¿no? Porque la teoría tiene una estructura mucho más detallada que lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es una hipótesis o una intuición o un supuesto, pero no una teoría, ¿ok? Entonces, las funciones de las hipótesis dentro del proceso de investigación tienen que ver con que es una guía de estudio, nos proporciona explicaciones en términos tentativos y apoya o prueba teorías. Como por ejemplo, una hipótesis podría ser que en contexto de cuarentena, el aumento de violencia intrafamiliar hacia las mujeres podría aumentar ya que viven con la persona que las violenta, con la persona agresora, ¿no? Esa es una hipótesis que hay que ir comprobando, pero cumple estas tres funciones, es decir, nos va a guiar en el estudio, nos va a trazar el camino para poder definir qué es violencia intrafamiliar, de qué tipo de mujeres estamos hablando, qué tipo de agresión, si es psicológica, sexual, económica, etcétera, ¿no? Y son esos los puntos que vamos a investigar, por eso es una guía. Después proporciona explicaciones tentativas. Nosotros estamos diciendo a partir del marco teórico y del planteamiento del problema que hay una hipótesis en donde la violencia intrafamiliar en contexto de cuarentena podría aumentar ya que las personas violentadas viven con sus agresores o sus agresoras, dependiendo, ¿no? Y ahí nos está explicando, proporcionando algún tipo de explicación a este fenómeno que estamos viviendo. Y el tercero es que puede apoyar o refutar teorías, que esa es la función de la hipótesis, ¿no? Una teoría después de una investigación podría ser que, en el caso específico de las mujeres, que la violencia hacia las mujeres se ve aumentada o en términos exponenciales dado las circunstancias de cuarentena, ¿no? O que la cuarentena orilla a que se generen o que aumenten este tipo de circunstancias. Pero eso no lo tenemos comprobado hasta que hagamos la investigación, ¿ok? Entonces tienen estas tres funciones. Guía, proporciona explicaciones y apoya o refuta teorías. Bien, ahora, otro de los puntos que tenemos acá es de que las hipótesis tienen algunas características específicas. Y aquí voy a bajar la pantalla para que puedan ver las últimas líneas. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son las características de las hipótesis? Ya vimos la función, ahora vamos a ver la característica de las hipótesis. Las características de las hipótesis son que se tratan de situaciones reales, tiene que ser de la vida real, ya sea algo que tenemos de manera inmediata, en nuestro contexto inmediato, o algo que está fuera de nuestro contexto, pero que es accesible. No se pueden hacer hipótesis de cosas imaginarias. No se puede hacer una hipótesis, como menciona el libro, en que si las mujeres o los hombres buenos van al cielo, ¿no? Es como... No es real, no es accesible, no hay manera de comprobarlo. Tenemos 2020 años y nadie ha podido comprobar que el cielo existe, ¿no?
y nadie ha podido comprobar que si existe el cielo o el infierno, por lo menos no científicamente, así que no es real. Las hipótesis tratan sobre eventos reales, como el ejemplo que les acabo de dar. Bien. Otra de las características que tienen las hipótesis es que tienen que ser variables, ya vimos el concepto de variable, tienen que ser variables comprensivas y concretas. ¿A qué me refiero con comprensivas y concretas? En concreto me refiero a que se puedan medir, que puedan ser medibles. Y comprensivas quiere decir que sea una hipótesis que quede claro, que tenga claridad. Por eso, para que una hipótesis pueda ser medible y clara o concreta y comprensiva, debemos de tener bien definido nuestro marco teórico, porque de ahí, de esos conceptos del marco teórico, es que vamos a construir nuestras variables. ¿Cómo funciona eso? Fíjense, tenemos una hipótesis que es que la violencia intrafamiliar aumenta bajo la cuarentena. Para poder medir eso tenemos que definir nuestra variable. ¿Cuál va a ser nuestra variable? Pueden ser una o varias variables, ¿no? Y nuestra variable puede ser violencia intrafamiliar, o puede ser violencia económica, o puede ser violencia sexual. Es decir, hay que definir. Y una vez que definimos esto, que es la violencia, ¿no? Tenemos que decir cómo vamos a medir la violencia. Y para medir la violencia hay un montón de test. Está el violentómetro que crearon las feministas. Hay un montón de teorías y técnicas para poder medir la violencia intrafamiliar. Entonces, nuestro ejemplo tiene estas dos características que nos piden de las hipótesis. Es decir, que tenga que ser comprensiva, que tenga que ser accesible, que tenga que ser clara y concreta. Es decir, que tiene que ser medible. Porque recuerden que estamos abordando investigaciones cuantitativas y tiene que ser medible. Otra de las características que tenemos en función de las hipótesis es que las variables tienen que ser conceptuales y operativas. Y está muy relacionado con lo que yo les expliqué anteriormente. Estas variables que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra hipótesis y refutarla o rechazarla, tiene que tener contenido un concepto. Violencia intrafamiliar, violencia sexual. ¿Qué vamos a entender por esto? ¿Y cómo lo vamos a medir? Y esta es otra de las condiciones que debe de guardar las hipótesis. Las variables tienen que ser conceptuales, tenemos que tener un desarrollo conceptual bien definido, ¿no? Que tiene que ver con los conceptos, y operativas, que podamos medir, que se puedan realizar técnicas, se puedan realizar tests, se pueden realizar grupos focales, que se puedan realizar encuestas, que se puedan realizar. Hay un montón de técnicas de recopilación de datos en las investigaciones cuantitativas, ¿no? Que tienen que estar consideradas dentro de las variables que vamos a utilizar para la construcción, refutación o aceptación de nuestras hipótesis de investigación. Hay otra característica importante dentro de las hipótesis, que es la relación entre variables reales, que es un poco lo que ya les expliqué anteriormente. Una hipótesis puede tener 1, 2, 3, 4, puede tener una cantidad inmensa de variables y esas tienen que estar relacionadas. No puede ser una hipótesis, por ejemplo, voy a medir la violencia intrafamiliar en las vacaciones de la reina Isabel. Por ejemplo, tú dices, güey, son variables que no se pueden relacionar, son variables totalmente disímiles y de mundos totalmente distintos y estos no se pueden relacionar. Entonces, las variables tienen que poder relacionarse. El tema de la relacionalidad tiene mucho que ver con la construcción de las hipótesis. Entonces, la relación entre variables y estas variables tienen que ser observables y medibles, ¿no? A través de técnicas.
Otra de las características que tienen las hipótesis es algo que yo les menciono acá, que tiene que ver con que las hipótesis no son falsas y no son verdaderas, sino que más bien se aceptan o se rechazan. No, cuando hablamos de hipótesis no hablamos de falso verdadero. Hablamos de tu hipótesis es aceptada y tu hipótesis es rechazada. Ojo, no se frustren porque les va a suceder, a mí me pasó y a muchos de mis compañeras y compañeros también les pasó, que cuando estábamos haciendo nuestras tesis o nuestros proyectos de investigación, teníamos una hipótesis y conforme íbamos avanzando en la investigación, en mi caso, yo me di cuenta que mi hipótesis no se cumplía. Y yo entré en una crisis existencial porque decía, son 3 meses de trabajo, me estoy dando cuenta que mi hipótesis no está funcionando, voy a tener que hacer todo de nuevo, qué horror, y llevo 3 meses aplastado en el escritorio y ahora todo me salió mal, etc. Por fortuna, tuve una buena profesora de métodos de investigación, ¿no? Y me decía, Armando, tranquilo, porque esa es la función de las hipótesis. Si tu hipótesis no funciona, da toda la información necesaria para que la gente sepa que este camino que tú estás recorriendo no lo recorran, porque no lleva a ningún lado. Es decir, tu hipótesis, la funcionalidad de tu hipótesis está basada en que esta estructura de pensamiento y de marco conceptual para este problema no funciona, pero tienes que argumentarlo, tienes que seguir, o tienes la opción de cambiar de investigación, ¿no? Y yo continué, ¿no? Y lo que hice fue ir mezclando otros marcos conceptuales para ir definiendo que mi hipótesis, lo que yo había planteado anteriormente, no funcionaba, ¿no? Y me la aceptaron la propuesta. Entonces, yo les digo lo mismo, es decir, si con el paso del tiempo ustedes están empezando su investigación y 3 meses después se dan cuenta que la hipótesis que plantearon estaba equivocada, bueno, entonces argumenten, demuestren que este camino que ustedes eligieron no hay que seguirlo porque no se acepta la hipótesis, no es condescendiente con la realidad que tú quieres investigar. Por eso decimos que las hipótesis no son falsas y no son verdaderas, porque las hipótesis son explicaciones tentativas y que tú vas a intentar a demostrar, ¿no? Lo que se hace con las hipótesis es que se rechazan o se aceptan, pero no quiere decir que sean falsas o verdaderas, ¿ok? Y pueden tener igual validez. Porque además las hipótesis están basadas en teorías. Recuerden que la hipótesis surge del marco conceptual y el marco conceptual está contenido no solamente por conceptos, sino también por una posición teórica que tú vas a tomar con respecto a la investigación, ¿no? Entonces, cuando no funciona la hipótesis, es que a lo mejor la teoría no está funcionando tampoco para este caso en particular, ¿ok? ¿Queda claro? Voy a hacer una recapitulación rápida. Tenemos entonces que si el objetivo es el corazón, la hipótesis es la médula, la hipótesis surge del marco teórico y del planteamiento del problema. La definición de la hipótesis es que es una explicación tentativa entre una, dos o más variables. Las variables son propiedades cuya variabilidad tiene que ser medible y las hipótesis cumplen 3 funciones particulares. La primera de ellas es que es una guía en la investigación. La segunda es que proporciona explicaciones tentativas a la investigación. Y la tercera es que apoya o refuta teorías. Las características de las hipótesis son que se trata de situaciones reales, las variables tienen que ser comprensivas, accesibles y concretas, es decir, medibles. Las variables tienen que ir relacionadas conceptualmente y que tienen que desarrollar técnicas de recopilación de información para ir analizando estas variables. Las relaciones de las variables tienen que ser de hechos reales y no otras cosas.
tienen que ser observables y medibles, y las hipótesis no son falsas ni verdaderas. Las hipótesis se aceptan o se rechazan dependiendo del marco teórico y del avance de la investigación. ¿Queda clara esta primera idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, no te caigas. Es que tengo aquí el equipo haciendo equilibrio para que se pueda ver. Bien. Ahora, ¿alcanzan a leer esta parte de en qué investigaciones? Sí, profe. Ya, genial. Ahora, ustedes han de preguntarse, bueno, pero ¿cómo construyo una hipótesis? Primero hay que tener en claro que existen muchos tipos de investigación y hay algunas investigaciones dentro del área cuantitativa. Siempre vamos a estar en la clase de hoy, vamos a estar siempre en el marco de las investigaciones cuantitativas. Cuando yo diga investigación, en la clase de hoy me voy a referir a la investigación cuantitativa. Entonces, ¿en qué tipo o cuántos tipos de investigación puede haber y cuántos tipos de hipótesis puede haber y cómo es que se construye dependiendo de mi objetivo y de mi marco conceptual o del planteamiento del problema? Bien, tenemos varios tipos. Existen investigaciones exploratorias, que son justamente eso, es decir, parte de nuestros objetivos de investigación es explorar, ¿qué sería? Sigamos con el ejemplo de la violencia intrafamiliar. Vamos a explorar si existe violencia intrafamiliar. Pero explorar significa conocer en términos generales un tema en específico. Cuando nosotras o nosotros tenemos como objetivo explorar las condiciones de las casas donde se sufre violencia doméstica, ¿no? No estamos cruzando ningún tipo de variable, porque la definición o la forma en cómo nosotros estamos argumentando nuestro objetivo es únicamente explorar. Es decir, es un tema para conocer en términos generales, pero no estamos cruzando ninguna variable. Cuando tenemos investigaciones explorativas, no se hacen hipótesis, porque no hay variables que cruzar, no hay variables que analizar. Por eso les puse un tache acá, ¿no? Si nuestra investigación es exploratoria, no se realizan hipótesis. Hay otro tipo de investigación que se llaman descriptivas. ¿Y en qué consisten? Lo que su nombre dice, ¿no? Voy a describir una situación. De repente, cuando hagan su investigación y les digan, ¿cuál es tu objetivo de investigación? Mi objetivo general o el específico, cualquiera que sea. Mi objetivo es describir la situación de las mujeres que viven violencia intrafamiliar en la región metropolitana, en la comuna de Santiago, en el sector de Santa Isabel, y que no sean económicamente independientes, sino que dependan de otra persona, ¿no? Voy a hacer una descripción de esto, ¿no? Cuando hacemos investigaciones descriptivas, dependiendo de cómo argumentemos el objetivo, es que vamos a decidir si se hacen variables, si se utilizan variables o no. Y si se utilizan variables, se hacen hipótesis. Por ejemplo, describir la situación de las mujeres que no son independientes, describir la situación de violencia intrafamiliar en contexto de cuarentena de mujeres que no son económicamente independientes. Y ahí tenemos dos variables, violencia intrafamiliar e independencia económica. Y vamos a ver de qué manera se cruzan estas, ¿no? En esta descripción, cuando hay variables que vamos a relacionar, se hacen hipótesis. Si nuestro objetivo y la manera en cómo está redactado no considera variables, no se hacen hipótesis en investigaciones descriptivas. Porque una investigación descriptiva podría ser, mi objetivo es
describir las condiciones higiénicas de una casa. Y entonces lo que tú haces es empezar a puntear cuáles son las descripciones sanitarias de una casa. Pero no estás haciendo ningún tipo de relación. Estás cumpliendo tu objetivo, ¿sí? Que es describir, pero no hay variables que cruzar en esta descripción. No es que una esté mal y la otra esté bien, no. Son formas de investigación descriptiva distintas, en donde en una no hay variables y por lo tanto no hay hipótesis, y en la otra sí hay variables y tenemos la oportunidad de generar una hipótesis. ¿Me explico? Por eso acá les puse un check y también les puse un tache, porque depende de cómo se va a ir construyendo. Otra de las cosas que quiero apuntar en términos de las investigaciones descriptivas es que regularmente se escriben en el tiempo futuro, ¿no? Es decir, mi proyecto de investigación o mi objetivo es describir cuáles serán las condiciones sanitarias después de la cuarentena. Esa es una forma de descripción de un objetivo dentro de este tipo de investigación, ¿no? Se plantea a futuro como un escenario que nosotros, en caso de que exista una hipótesis, que nosotros creemos que va a surgir. Las investigaciones descriptivas, cuando uno plantea la hipótesis, lo plantea en términos de el escenario futuro que se va a generar. Bien, y se escribe en tiempo futuro, ¿no? Esa es una forma. Existe otro tipo de investigación, ojo, investigación cuantitativa. Esta es la última vez que voy a reiterar lo cuantitativo, porque a partir de ahora, cuando diga investigación, se tiene que entender para esta clase que es investigación cuantitativa. Existen otros tipos de investigaciones que son las correlacionales, ¿no? Que eso es algo que también abordamos en la sesión anterior, y las investigaciones correlacionales tienen que ver con justamente lo que su palabra dice, ¿no? Lo que el concepto dice, tiene que ver con la correlación entre variables, ¿sí? Puede ser bivariable, ¿no? Sobre todo, regularmente en las investigaciones correlacionales son bivariables, es decir, tienen dos variables que voy a relacionar. Y la descripción de este tipo de investigaciones correlacionales tiene que ver con la correlación justamente entre variables, en donde se evidencia, y ahí viene lo interesante, en donde se evidencia no solamente la relación entre las variables, sino también cómo se influye una variable y otra. Después de que haga la explicación teórica, vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Porque se apunta una dirección. Entonces, las investigaciones correlacionales nos ayudan a formar hipótesis correlacionales, es decir, vamos a desarrollar dos variables, por eso son bivariables, y el objetivo de esta hipótesis dentro de esta investigación correlacional es que vamos a evidenciar la relación de una variable con otra, pero no solamente vamos a evidenciar la relación, sino que también vamos a evidenciar cómo se influyen una con la otra, ¿ok? Es este juego de cómo se influyen una con la otra. Es decir, se ve la dirección. En las investigaciones o en las hipótesis correlacionales, no importa el orden. En este caso, el orden de, ¿cómo es? El orden de los factores no afecta al producto. No importa si uno aparece antes u otro aparece después, etc. No importa, porque lo que queremos evidenciar es que están relacionados y cómo se influyen uno al otro, independientemente del momento en que aparezca uno u otro, ¿ok? Por ejemplo, pensemos otra vez en este caso de la violencia intrafamiliar. Podríamos decir que
la independencia económica está relacionada con la violencia intrafamiliar. ¿Cómo? Bueno, porque nuestra hipótesis es que la independencia económica o las mujeres que no tienen independencia económica están más expuestas a una violencia intrafamiliar. Entonces, vemos la relación y en nuestra investigación, a partir de las variables que vamos a utilizar, que son independencia económica y violencia intrafamiliar, vamos a ver cómo interactúan una con la otra. Aunque la violencia intrafamiliar haya aparecido años después de que las personas se hayan juntado. No importa el momento en que aparezcan. Lo que queremos evidenciar es que están relacionadas y cómo se relaciona una con la otra, independientemente del orden de aparición, ¿no? Cumpliendo esta función de el orden de los factores no altera el producto. Bien, estos tipos de hipótesis correlacionales o bivariables nos ayudan también en investigaciones que tengan que ver con grupos de análisis, hombre-mujer, ¿no? Es decir, la violencia intrafamiliar está más relacionada con la independencia económica de hombres o está más relacionada a la independencia económica de las mujeres. ¿Qué sucede? Y nos permite no solamente relacionar a seres individuales, sino que también nos ayudan a relacionar grupos completos, ¿ok? Y esto nos ayuda las hipótesis correlacionales o bivariables. Existen más, pero vamos a ver solo estas. Existen por último los tipos de investigación explicativas que utilizan hipótesis de causalidad. Y esta es bien interesante porque las investigaciones explicativas que ocupan hipótesis de causalidad, lo que nos permite es dar un sentido al entendimiento de las relaciones. Las investigaciones explicativas que nos van a explicar un fenómeno, no que van a describir, no que van a explorar, no que van a correlacionar, sino que nos van a explicar por qué sucede una cosa o un fenómeno, un proceso, regularmente son multivariables. Por ejemplo, el caso de la violencia intrafamiliar. Cuando analizamos en términos explicativos la violencia intrafamiliar utilizando una hipótesis de causalidad, debemos de tener una serie de variables que nos van a permitir explicar por qué se presenta cierto tipo de fenómeno. Por ejemplo, regularmente es la persona que sufre violencia intrafamiliar es porque en su infancia sufrió violencia intrafamiliar. Ahí tenemos una variable, violencia en la infancia. O regularmente la persona que sufre violencia intrafamiliar tiene que ver también con nivel de estudio. Ahí tenemos una segunda variable. La persona que regularmente sufre violencia intrafamiliar es porque no se puede tener autoestima baja. Ahí tenemos una variable y podemos juntar un montón de variables. La suma de estas variables nos va a permitir por qué hay personas que, sabiendo esta realidad, abusan de las otras personas que no la están pasando bien y ejercen sobre ellas algún tipo de violencia. Ahora, del otro lado, las personas que son agresoras, que ejercen violencia, regularmente también sufrieron violencia, tienen algunas dificultades para manejar emociones. Esta es una segunda variable, ¿no? Las personas que ejercen violencia no solamente regularmente es hacia la pareja, sino que también ejercen violencia sobre otras personas fuera de su círculo familiar, son personas violentas. Es decir, para poder explicar, necesitamos una serie de variables multivariables que nos van a permitir relacionarlas y entonces, de alguna forma, aceptar o rechazar la hipótesis de causalidad. ¿Por qué es de causalidad? Porque en este caso sí es importante el orden de los factores. Es decir,
La causalidad se basa en causas y efectos. Existen estas causas dentro de la biografía personal de una persona, dentro de la biografía personal, en donde vivió un círculo de violencia, y existen estas causas en donde esa otra persona también vivió círculos de violencia, pero que está ejerciendo la violencia. Y estas dos series de variables o causas generan este efecto, que es la violencia intrafamiliar en el contexto de cuarentena en coronavirus, por coronavirus. ¿Me explico? Y aquí sí es importante el orden, porque tienen que aparecer estas causas para poder generar estos efectos. Entonces, a este tipo de investigación se le denomina investigación explicativa y utiliza hipótesis de causalidad. En los casos anteriores, las investigaciones correlacionales de dos variables utilizan variables correlativas, donde no importa el orden de aparición, sino que solo la relación. En las descriptivas, a veces se utilizan variables, dependiendo si quieres o no, a veces se utilizan variables de descripción de un escenario futuro, y tu hipótesis va a ser justamente en ese sentido, en unas hipótesis descriptivas, porque la investigación es descriptiva. Y en las exploratorias no se utilizan hipótesis. ¿Queda claro esto? ¿Tienen alguna duda? Es muy importante que tengan claridad en esto para poder hacer los ejercicios. Ninguna duda, profe. Los demás, las demás personas tienen alguna duda. Es muy importante que esto quede claro. Hola, hola. ¿No hay nadie más? No, profe, no hay ninguna duda. Ya, genial. Bien. Voy a hacer un repaso a esto, ¿no? Para poder entrar a los ejercicios. En los ejercicios sí voy a pedir un poco más de participación porque necesitamos construir juntos esto y juntas. Repito. Tenemos las hipótesis que ya describimos, definimos, las caracterizamos, etc. Y decimos que en qué tipo de investigación y qué tipo de hipótesis voy a desarrollar. Bien, existen 4 tipos de investigaciones y 4 tipos de hipótesis dependiendo de la investigación. Existen las investigaciones exploratorias en donde no hay variables y por lo tanto no hay hipótesis. Están las investigaciones descriptivas que en caso de que existan variables, el tipo de hipótesis que vamos a hacer es descriptiva, planteándola en términos de redacción como un escenario futuro que va a suceder y que vamos con la investigación a comprobar si sucede o no sucede. Existen las investigaciones correlacionales que ocupan dos variables que son bivariables y que el tipo de hipótesis que se utiliza es correlativa, es decir, en donde vamos a evidenciar que en este problema que yo quiero abordar en mi investigación hay dos variables y quiero demostrar cómo se relacionan, que existen, que se relacionan y cómo se relacionan, en donde el orden de los factores no altera el producto. Y existen investigaciones explicativas que son multivariables y que utilizan hipótesis de causalidad, en donde tenemos una serie de variables anteriores que definen un efecto. Tenemos un montón de causas que pueden ser nuestras variables y que la suma de estas causas generan cierto efecto. En este caso, el orden
sí altera el producto, porque necesitamos tener estas causas con anticipación para que este efecto se genere. Y vamos a explicar justamente por qué se genera a través de la relación de varias variables. En este caso de las investigaciones explicativas, las variables que son las causas se denominan variables independientes, ya que están ahí, se generaron, ¿no? Y las variables que vamos a ocupar como efectos se denominan variables dependientes, ya que se necesitan estas causas o estas variables independientes para poder generar este escenario. ¿Queda claro? Las variables independientes son las causas y las variables dependientes en investigaciones explicativas que utilizan múltiples variables y una hipótesis de causalidad. A estas variables que son las causas se les denomina independientes y a los efectos se les denomina variables dependientes. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Voy a borrar esto. ¿Quieren que espere un momento o lo borro nomás? Borre nomás, pero profe, me enredé. ¿Cuáles eran las hipótesis de causalidad? Me volví a enredar. Ya, muy bien. Es bueno que preguntes. Ay, güey, ¿qué pasó? Espérenme que algo pasó afuera. Y como soy re chismoso, pues quiero saber qué pasó. Chocó un auto. Bueno, pero no fue tan grave. ¿En serio? Pero estas cosas pasan, no sé. Pensé que era un basurero o algo así. No, chocó un auto. Pero no fue tan grave, así que bueno. Pero estas cosas pasan, no se pueden evitar, ¿no? Ya. Las investigaciones de tipo explicativo, que son de multivariables, ocupan hipótesis de causalidad. Para poder explicar algo necesitamos causas y efectos. Entonces, para poder desarrollar eso, si queremos explicar un evento, vamos a utilizar un tipo de investigación explicativa. Vamos a ocupar multivariables, varias variables, y esas variables nos van a decir la causalidad, es decir, causas y efectos para que un escenario se genere. Ahí son hipótesis de causalidad. Se necesita una serie de eventos A, B, C, D para que se genere un evento o un efecto E. Y de ahí vienen lo que son las variables independientes y variables dependientes, ¿cierto? Claro, Sí. las variables independientes son las causas y las variables dependientes son los efectos, ya que el efecto no se puede producir sin estas causas. Por eso es dependiente. Ojo, esta es la hipótesis. Nosotros decimos que se necesitan esta serie de causas, esta serie de variables independientes para poder generar este efecto o esta variable dependiente. Y nuestra investigación se va a tratar de intentar aceptar o rechazar esta primera intuición que tenemos, pero que la hipótesis, la denominación de la hipótesis es de causalidad. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Yael, siento que solamente tú y yo somos los que estamos en clase y los demás solo le dieron clic y se fueron. Total, está grabado. No, lo que pasa, y no sé por qué, que a uno siempre le da pena hablar por micrófono. A mí también, pero me da más pena que el profe pregunte.
Y que haya ese silencio súper incómodo a no responder, pero igual es como así como, ¿respondo o no respondo? Entonces, No, si la idea es que sus dudas sean planteadas. Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de comunicación, porque la realidad nos alcanzó. Entonces, claro, aquí en el video está, pero tienes la oportunidad de aclarar las dudas y eso está súper bacán porque igual ves el video, pero no puedes preguntar tan inmediato como si lo hicieras ahora. Esa es la ventaja. Y nos podemos regresar y la ventaja es que la pizarra nos permite borrar y volver a armar todo y eso es bacán. Ya. Hagamos ejercicios. Bien, chicas, chicos, ayúdenme a construir la semana pasada hicimos un inicio en el proyecto como ejemplo de los hábitos alimenticios, ¿no? Tenemos nuestro objetivo general, hicimos una serie de objetivos específicos para poderle darle continuidad a este ejemplo que ustedes propusieron. Me gustaría que me ayudaran con la explicación que les acabo de dar, que me ayuden a generar algún tipo de hipótesis exploratoria. Ese no tenía variables, ¿cierto? No tiene variables. Y no tiene hipótesis, ¿o sí? Y no tiene hipótesis. Muy bien. Ya, esta la tenemos check. Esa pregunta era casi pregunta de examen. Capaz de que les pregunte, así, hazme una hipótesis de una investigación exploratoria. Y si no pusieron atención, que me hacen una hipótesis, ¿no? Entonces, por eso hay que tener claridad en esto, ¿no? Muchas gracias, compa. Bien, ahora, ayúdenme a construir con el objetivo de o el planteamiento del problema de cambios de hábito alimenticio en el contexto de la cuarentena en jóvenes como ustedes, hacer una hipótesis descriptiva en donde sí vayamos a utilizar variables. Como ejercicio, no tiene que estar bien ni mal. Hagamos el ejercicio. Recuerden, descriptivo se plantea a futuro y se considera por lo menos 2 variables, pero es una descripción solamente. ¿Cómo lo plantearía en términos de hipótesis? El aumento de la morbilidad puede ser también por el tema de las alteraciones de la comida y eso. Aumento de la morbilidad. ¿Qué otra idea? ¿Había alguien más que quería plantear una idea? Sí, era algo parecido, pero puede ser también aumento de enfermedades cardiovasculares por el aumento de alimentos. ¡Ay, qué buena hipótesis! ¿Sabes por qué? Porque yo creo que va a suceder. Es decir, después de que ustedes me plantearon esa posibilidad de investigar, que ojalá que alguno de ustedes lo haga, estuve conversando con varias y varios amigos y decían, mira, como estoy tanto tiempo en casa, después de la segunda semana se me acabó la creatividad y ya no sabía qué cocinar. Ya estaba harta de cocinar o harto de cocinar lo mismo. ¿Y qué es lo que hago? Como empanadas fritas, porque es lo más rápido, me siento llena, no se ensucian tantos trastos, sabe rico. Y yo les preguntaba así de, ¿y cada cuánto tiempo comes empanadas? Me dijeron, por lo menos 4 veces a la semana, ¿no? De esas empanaditas fritas que te embutes por lo menos 5 de una sentada, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver posiblemente como descripción en un aumento de enfermedades
cardiovasculares. Bien, ahora, esta definición de hipótesis le hace falta algo que tiene que ver con los objetivos. ¿Qué le hace? Están bien en términos de idea general, pero hace falta algo que para las personas que pudieron leer el texto es posible que lo tengan claro. ¿Como darle datos específicos? Cerca, hay que darle contexto. Ah, ya. Producido en la cuarentena. Exacto. Y hay que darle no solamente el contexto, sino también hay que darle el sector de población, la temporalidad, etcétera. Es decir, hay que plantear la hipótesis de manera completa. Pero en términos de ejercicios, está bien. Es decir, se describe un escenario futuro. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí. Ahora, hagamos el ejercicio de una investigación, una hipótesis de una investigación correlacional bivariable. Hay que poner una hipótesis y dos variables, ¿cierto? Sí, es una investigación. Ustedes van a hacer una investigación respecto a los cambios de hábitos alimenticios considerando dos variables, es decir, van a hacer una investigación correlacional. Mm. Por ejemplo, cuando regularmente se hacen investigaciones correlacionales, una de las trampas que yo he aprendido es de que cuando hacemos investigación correlacional, la primera variable es la persona y la segunda variable es el acto. Es decir, podemos poner como hipótesis es que los hombres que no viven, aquí está la persona, que no viven con sus madres, sufren más cambios o cambios significativos, o ahí ustedes podrían encontrar alguna palabra, o sufren cambios significativos, habría que definir qué es significativo, en sus hábitos alimenticios. Y ahí tenemos dos variables que vamos a ocupar, ¿no? Son los hombres que viven solos, que no viven con una madre, y hay que ver cómo hay cambios en sus hábitos alimenticios, versus los hombres que sí viven con sus madres, y hay que ver cuáles son sus cambios en los hábitos alimenticios. Ahí estamos correlacionando dos variables. Y queremos ver que nuestra hipótesis es que los hombres que no viven con sus madres tienen mayores cambios contraproducentes, por decir algo, en sus hábitos alimenticios que los hombres que sí viven con sus madres. ¿Y saben cuál podría ser la teoría? La teoría de género. Y ese es nuestro marco conceptual.
porque si nuestra hipótesis se confirma, estaríamos diciendo que las madres son las que reproducen el hogar, las que tienen la carga de la alimentación, que es un tema cultural, etc. Si nuestra investigación a partir de los datos, encuestas, test que nosotras hagamos, nos confirman esto, estamos apoyando a la teoría de género o las teorías feministas, en donde decimos que hay una carga cultural que hace que las mujeres tengan alimentación o la responsabilidad de la alimentación del hogar, porque la investigación que hicimos con estas dos variables nos demostraron que los hombres que no viven con sus madres tienen cambios en prejuicio de su salud, en sus hábitos alimenticios, versus los hombres que sí viven con sus madres. Y ahí tienes ya la investigación. Y relacionamos dos variables, solamente dos, que viva con la madre y hábitos alimenticios. Eso puede ser hombre, mujer, lo que sea, pues, ¿no? Pero cuando vamos a hacer investigaciones correlacionales, una de las trampas es que una de las variables que vamos a ocupar tiene que ser la persona y la otra el efecto o la acción. ¿Queda clara esta idea? Sí, sí, sí. Sí, profe. Denme otro ejemplo de investigación correlativa. Puede ser de hábitos alimenticios o del que sea. De lo que, la idea es empezar a ensayarlo. Las personas que están encerradas por la cuarentena sufren más trastornos psiquiátricos. Ahora que ves escrita tu hipótesis, pensando en una investigación correlativa bivariable, ¿qué le cambiarías o qué le añadirías o qué le quitarías? ¿Cómo alimentarías tu hipótesis? Ahora que lo pienso, como que no podéis comparar las personas que están en cuarentena porque no se puede salir, pues. Exacto, ¿no? Pero además las personas son, no sé cuántas personas hay en Chile, ¿21 millones? Ah, claro. ¿De qué personas estamos hablando? Por eso les decía que la variable tiene que ser accesible, ¿no? En el caso de los hombres, pudimos ser más específicos y decir hombres solteros de tal edad que estudian en la Universidad Central Enfermería, ¿no? Como empezar a ser cada vez más fino o fina en nuestras descripciones. ¿Qué más? ¿De qué otra cosa te diste cuenta? Es importante el punto que pusiste, ¿eh? Así como que ya, ¿cómo podemos hacer el análisis si estamos todos en cuarentena? Esa es una reflexión que pudiera parecer obvia, pero que se nos escapa. Y es importante que lo hayas mencionado, porque esas cosas cotidianas se nos escapan. No se me ocurre ninguna, en verdad. ¿Alguien más que le quiera apoyar para construir esta hipótesis? Hola. Se me ocurriría ponerle un límite a esas personas, pero no estoy segura si está bien. Veamos, dímelo, veamos. No sé, por ejemplo, las personas entre 40 y 50, pero es que es cierto, sigue siendo el punto de que estamos todos en cuarentena y no se puede investigar, entonces, no sé. Ya, la hipótesis no necesariamente está relacionada con las técnicas de recopilación de datos. Una cosa es la hipótesis como
una explicación tentativa de una realidad en relación a variables o cómo estas variables se relacionan. Y otra cosa es las técnicas de recopilación de información, que lo vamos a ver después. La problemática que tú planteas tiene que ver con la recopilación de la información, porque igual puede ser a través de un quiz o de un cuestionario en internet, etcétera, ¿no? Ahí nosotras y nosotros tenemos que hacer mano de nuestra imaginación para recolectar la información. Pero mi insistencia es que tenemos que hacer nuestra hipótesis lo más definido posible, porque si hablamos de las personas en general, este error yo lo he cometido muchas veces, ¿eh? No se sientan expuestos, ni que decir, oh, el profe me está exponiendo de que no sé nada. No, yo estaba igual o peor que ustedes, ¿no? Pero solo preguntando a uno se le aclaran las dudas, pues si no hay de otra, ¿no? Así que no se sientan mal, no tienen por qué saberlo, estamos aquí para aprender justamente. Y si no se pregunta, no se aprende. Entonces, las personas tenemos que definir en nuestra hipótesis, decir, a ver, vamos a hablar de jóvenes que estudian enfermería de la Universidad Central entre los tal año, de tal edad a tal edad, ¿no? Y entonces aquí nuestra hipótesis ya empieza a bajar, empieza a tener un sentido de realidad, empieza a ser accesible, empieza a poder ser concreta, no está así etérea en el aire, no, es algo que podemos bajar. Y nuestra hipótesis es que los jóvenes de entre los, no sé, 19 y 30 años, estudiantes universitarios que están en cuarentena, han sufrido trastornos alimenticios, sobre todo los que no viven con sus madres. Es una explicación tentativa que a partir de la recopilación de los datos vamos a comprobar o a rechazar. Y si la comprobamos, la vamos a comprobar, en este caso de ejemplo, bajo la teoría feminista, en donde refiere que las mujeres históricamente y culturalmente han sido las responsables de procurar la alimentación, etc. Por eso es muy importante tener el marco teórico claro desde el principio. Es súper importante. Y aquí vamos a definir dos variables que tienen que ver con los trastornos alimenticios y la presencia de una figura materna, los trastornos psiquiátricos o la presencia de una figura materna, ¿no? Que pueda contener, etcétera. Me desvié un poco, pido disculpas porque me quedé pegado con lo de los trastornos alimenticios y el compañero propuso lo de los trastornos psiquiátricos. Pero aquí puede ser también otras variables que tienen que ver con qué tipo de trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque es importante saber qué tipo de trastornos, que pueden ser angustia, puede ser ansiedad, puede ser trastornos en el sueño, trastornos alimenticios. Es decir, hay que definir qué tipo de trastorno psiquiátrico se va a relacionar o qué estamos entendiendo conceptualmente. Recuerden que una de las características de las hipótesis es que las variables puedan ser medibles. Entonces, hay que definir qué tipo de trastorno psiquiátrico o qué vamos a entender por trastorno psiquiátrico o qué trastorno psiquiátrico vamos a tomar como variable de investigación y cómo lo vamos a medir. Entonces, tiene que ser bien específico. En el texto se ofrecen un montón de ejemplos de las hipótesis, ¿no? Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo se va formulando una hipótesis en las investigaciones correlacionales que utilizan dos variables? ¿O quieren que sigamos haciendo más, como para que queden más claro? Como ustedes me digan. Hagamos más. Ya, del mismo, antes de pasar al otro. Sí, ya. Díganme otro, el que sea.
serviría que, así como de las mujeres solteras aumentan sus trastornos del sueño en la cuarentena. Pero igual ahí no sería como muy amplio el hecho de las mujeres solteras. Qué bueno, esto es lo importante, me alegra mucho, de verdad me alegra mucho, porque hacer ejercicios se trata de darse cuenta una misma o uno mismo como para ir perfeccionando lo que estás haciendo. De eso se trata el ejercicio, porque tú misma te diste cuenta y eso está súper bacán, de verdad que está bacán que te hayas dado cuenta tú sola. Fue una compañera. Bueno, entonces, Una compañera. agradece a tu compañera entonces. La idea Compañera, gracias. Pero entonces le podría poner un tope de edad, ¿cierto? ¿O no? puedes poner un tope de edad, puedes poner, incluso si quieres ser acá más chira, puedes poner raza, género, clase social, origen étnico, puedes hacer lo que tú quieras con tus hipótesis, es tu investigación. Póngale las de clase baja para que sea interesante. Ah, resultados de clase baja. Las mujeres de clase baja. Ahí tienes tu variable, ahí tienes una variable. No solamente mujeres, sino qué estás entendiendo por clase baja. Y tienes en tu investigación que definir qué es clase baja, en términos económicos, cuánto es el ingreso para definir un quintil de clase baja, ¿no? Que si clase baja vas a entender por clase baja el nivel educativo o el sector en donde viven, porque a lo mejor hay personas que viven en un sector de Vitacura, pero viven en esas casas antiguas que son de clase baja. Ahí tienes tu variable y que puedes medir, que de verdad la puedes medir. Entonces, estás cruzando la clase social con los trastornos de sueño. Y es una investigación súper chida. O sea, de verdad, ¿qué significa esto? ¿No? Regularmente las mujeres de clase baja o con vulnerabilidad económica, que es otro concepto que se puede utilizar, ¿no? Regularmente tienen 2 trabajos, regularmente tienen 2 o 3 hijos, llegan muy cansadas a la casa y tienen que atender a los niños, y si el marido es un hombre heterosexual convencional, tiene que atender al marido también. Obvio que se le va a trastornar el sueño, pero... ¿Sí? Disculpe, esta también podríamos conectarla al tiro con la de multivariables, que podría ser así quizás como también la relación que tiene con la alteración hormonal también que se da. Lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, porque lo que tú me estás dando es el pie para que podamos brincar a las investigaciones explicativas. Yo les decía con anticipación, el tipo de investigación que ustedes van a realizar, ya sea descriptiva, correlacional o explicativa, va a depender de cómo ustedes redacten la oración y cuántas variables quieren y están dispuestas y dispuestos a cruzar. Este es un tema que puede tener 2 variables, pero este mismo tema puede ser explicativo, puede ser una hipótesis de causalidad y podemos enumerar una serie de variables interminables. Claro que lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer. ¿Cómo qué tipo? A ver, cuéntame. Yo decía la alteración hormonal. Alteración hormonal. A ver, ¿qué vamos a entender por alteración hormonal y cuáles son las circunstancias o las causas que nosotras y nosotros consideramos que generan esta alteración hormonal? O sea, la alteración hormonal se puede dar por el mal dormir, la alteración de las comidas, los ciclos del sueño que a veces no están bien hechos y las rutinas diarias. O el aumento de chocolates, por ejemplo, cafeína donde uno está en la casa. También puede ser. ¿Los medicamentos no cambian eso también o no? Algunos.
Sí puede pasar, pero se supone que esto es en términos como de cuarentena, ¿no? Creo, no me acuerdo, que se supone que el medicamento no debería variar a menos que tenga algo psicológico que se lo detectaron ahora y esté tomando medicamentos para eso, o algún tipo de enfermedad. No sé también si se puede investigar. También. Se los voy a poner en términos de esquema. Miren. Si lo hago así, les va a quedar más claro. Las variables que vamos a ocupar, voy a subir un poco esto. Las variables que vamos a ocupar en un tipo de investigación explicativa que utiliza una hipótesis de causalidad, en donde hay causas y efectos, variables independientes y variables dependientes, se puede graficar de esta manera. Es decir, el mal dormir es una variable independiente. Sucede. Las comidas también. La rutina diaria también. La cafeína son independientes, incluso entre ellas mismas, pero la suma de estas variables, de acuerdo a nuestra hipótesis, van a generar la alteración del sueño. Por tanto, la variable hormonal va a ser nuestra variable dependiente y estas van a ser nuestras variables independientes. Entonces, si nuestra hipótesis es que en contexto de cuarentena, esa es nuestra hipótesis, las mujeres en contexto de cuarentena que tienen un mal dormir, alteración en comida, rutina diaria y cafeína, van a tener de manera de causalidad, en términos de efectos, una alteración hormonal. Y aquí tenemos que medir estas variables y esta medición en la investigación nos va a comprobar este resultado o lo va a rechazar. ¿Me explico cómo es la formulación de la hipótesis? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí queda claro esto? A ver, de otro ejemplo, por si acaso. De otro ejemplo. De investigación explicativa con hipótesis de causalidad o investigación correlativa con bivariable y explicación o hipótesis correlacional. ¿Cuál quieres? Te doy el menú. La explicativa, profe, porfa. Ya, genial. Hagámoslo entre todas y entre todos. Ya, y construyamos, vamos a hacer una investigación explicativa a través de una hipótesis de causalidad, es decir, de causa y efecto. Ya, les escucho y yo les escribo. Vayámoslo construyendo. ¿Pero de qué puede ser? ¿De qué tema puede ser? De lo que quieras. Puede ser de lo que quieras. Ay, no sé, que a Dios más se le ocurra algo. Por favor. De lo que viven a diario. Estamos en cuarentena todas, sí. Dígame. Podría ser el hecho de que los padres están en la casa, se acerquen más a los hijos y eso. O sea, la hipótesis es que el contexto de cuarentena voy a poner tena aquí. Puse un 4 y la palabra tena para no escribir cuarentena completa porque me da flojera. El contexto de cuarentena facilita la comunicación de padres y madres
hacia los hijos. ¿Cómo abordaríamos este primer ejercicio? Porque esto se va a ir modificando para que quede claro la relación de multivariables. Porque aquí tenemos una variable, comunicación, ¿no? ¿Y qué otra variable? Profe, profesor, ¿Sí? ¿puede ser que eso que dice mi compañero sea más bien una investigación correlacional con causa y efecto? Pero no importa. Esto lo podemos cambiar a una investigación explicativa. ¿Cómo lo cambiaríamos? ¿O cómo lo mejoraríamos? El compañero dio un paso súper importante que dijo, ya, yo me aviento y propongo esto. Ahora nos corresponde a todas y a todos alimentarlo para hacer que sea una hipótesis de causalidad. ¿Cómo alimentamos esto que nos dio el compañero para que sea una hipótesis de causalidad? Compañero, este ejemplo es súper bueno como para explicar esto de las investigaciones descriptivas o exploratorias, ¿no? Porque así es como se plantea una hipótesis cuando no tienes muchas variables, cuando tienes una variable solamente. Pero está súper bueno porque queda claro en los dos anteriores. Vayamos con este entonces, que el explicativo. Chicos, no me di cuenta, ya nos pasamos de la hora. Sí, profe. Se pasó Ya, un poquito. perdón. Bien, lo que podemos hacer es que vayan pensándole y al inicio de la próxima clase vemos el ejemplo, pero ustedes mientras vayan ejercitando ejemplos que los vamos a ir analizando de manera muy breve en la siguiente sesión. ¿Les parece? Bueno, Y les pido que puedan enviar sus trabajos el día de hoy. dale. Ya. Muy bien, pues muchas gracias. Ojalá que les haya gustado la clase y la estrategia de la pizarra. Sí, profe, gracias. Chao. Ya, de nada. Aguántate, chao, profe. Chao, profe. Chao. Ay.